Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Con nuestra Palabra del Domingo, en la serie semanal que comenta los textos litúrgicos de la misa dominical. Pues bien, estamos ya bien avanzados en el tiempo ordinario, concretamente en la segunda parte del tiempo ordinario. Recuerden que el tiempo ordinario en la liturgia católica cubre dos partes del año. La primera, la que va de entre la fiesta de la Epifanía y el comienzo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Y la segunda parte del tiempo ordinario cubre la parte del año que va desde después de la fiesta de Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo de Adviento. Estamos en esa segunda parte del tiempo ordinario. El domingo que vamos a celebrar es el domingo 13º, el domingo 13 del tiempo ordinario. Los domingos del tiempo ordinario son generalmente 34, de modo que ya vamos en el 13. Eso quiere decir que nos están faltando 20 domingos para terminar el tiempo ordinario. Dentro de 20 domingos llegaremos al primer domingo del Adviento y comenzará otro ciclo litúrgico. Las lecturas asignadas a la liturgia dominical de la Eucaristía son tres. Generalmente la primera se toma del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera de uno de los evangelios, porque es la lectura pues del evangelio. Hay tres ciclos en el tiempo, en la liturgia, el ciclo A, B y C. Los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas están distribuidos según los tres ciclos. Mateo se lee cuando es el ciclo A, Marcos cuando es el ciclo B y Lucas cuando es el ciclo C. Esto vale en general porque naturalmente los tiempos fuertes, por ejemplo, Cuaresma o también Pascua y el Adviento, no se ajustan exactamente a esta norma que les acabo de insinuar. De todas maneras, estamos en el ciclo C y por eso la mayor parte de los evangelios, de las lecturas evangélicas de este año litúrgico que estamos celebrando, proceden del Evangelio de Lucas. Pues bien, la primera lectura de este domingo está tomada del libro Primero de los Reyes. Cuando leamos el Evangelio, ustedes van a entender perfectamente por qué los liturgistas que distribuyeron pues en los tres ciclos las lecturas, escogieron este pedacito del Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes, capítulo 19, en el ciclo que llaman de Elías, es decir, donde la antigua tradición de Israel conservó los anécdotas de la actividad del profeta Elías en el siglo IX a.C., porque entonces ese texto fue escogido para este domingo. El texto del Antiguo Testamento, pues, Primeros Reyes, capítulo 19, versículos 16 y siguientes, dice así: En aquellos días el Señor dijo a Elías: unge como profeta sucesor a Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel Mejolá. Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando, con 12 yuntas en fila, y él llevaba la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo
Dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías contestó: ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató. Hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a sus órdenes. El texto que leímos consta de un versículo introductorio, digamos que no pertenece a la anécdota que luego se narra. Cuando Elías va en peregrinación al monte Sinaí para, diría yo, para reconstruir en sí mismo la historia de Israel, la historia del pueblo elegido, la historia de una alianza que el pueblo rompió porque dejó a el Señor su Dios para irse tras los Baales, pues estando en el monte Sinaí, Elías recibió de Dios una preciosa revelación, y entre las cosas que Dios le encarga está la de ungir un nuevo rey para Siria, un nuevo rey para Israel, y también de escoger como sucesor suyo al profeta Eliseo. Eso está en el capítulo 19, versículo 16b. Solamente lo que leímos hoy habla de Eliseo, pero antes se habla también de los dos nuevos reyes que Elías deberá ungir, uno para Siria, que era enemiga acérrima de Israel, y otro para Israel. ¿Por qué? Porque la dinastía de Omri, que finalmente llegó a Ahab con su mujer Jezabel, se distinguió por la idolatría de Baal, que dejó penetrar y prosperar en Israel. Por eso habrá una dinastía nueva. Será la dinastía de Jehú, el rey Jehú, al cual Elías pues deberá introducir en la historia. Pues bien, después de esa nota introductoria, entonces viene ya el encuentro de Elías cuando regresa a su tierra, es decir, cuando regresa desde el sur, desde el monte de Dios, Har HaElohim, como dice el texto bíblico, la montaña de Dios, el Oreb. Cuando regresa a su tierra, se encuentra con Eliseo. Y esta es la anécdota, pues, en que se cuenta el encuentro de los dos. ¿Qué está haciendo Eliseo cuando llega Elías? Eliseo era un agricultor, era hijo de Safat, se encontraba arando la tierra con el arado. El arado era un aparejo de metal que estaba, digamos que era arrastrado por bueyes. Como la tierra era dura y el metal tan pesado, entonces la fuerza de un hombre o de varios hombres difícilmente podía moverlo con facilidad, y por eso entonces utilizaban la fuerza bruta, la fuerza de los asnos o también de los bueyes para mover el arado. Estaba arando con 12 yuntas en fila y él llevaba la última, de modo que había pues varios bueyes que estaban 12 yuntas, es decir, 12 conjuntos de bueyes. El que manejaba el arado que estaba pegado a la última yunta era Eliseo. Eliseo va a ser el sucesor del profeta Elías. Entonces Elías, que ya había sido previamente advertido por Dios de que debía escoger a Eliseo, pasó junto a él y le echó encima su manto. Es una acción simbólica, es decir, lo cobijó con su manto, el manto de Elías. Más adelante, en otro episodio bellísimo de la Biblia, vamos a ver hasta qué punto el manto de Elías le va a servir a Eliseo para abrirse camino en su misión profética. Le echó encima el manto, es decir, prácticamente lo cobija con su propio poder y así lo escoge para ser su sucesor. Eliseo entonces, dice el texto, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Eliseo pues pide permiso para despedirse de sus padres. Él era agricultor, vivía con ellos. Ahora él comprende que Elías lo quiere poner a su servicio. Cuando experimenta pues esa acción simbólica de Elías de echarle encima el manto. Pero Eliseo no quiere irse detrás de Elías sin antes haberse despedido de sus padres, y Elías se lo permite. Elías le contestó: ve y vuelve,
¿quién te lo impide? Es decir, Elías no le impidió a Eliseo que fuera a despedirse de sus padres. Se cuenta entonces lo que hizo Eliseo. Eliseo se despidió de sus padres, sacrificó los bueyes, con los aperos de los bueyes preparó, digamos, una hoguera para hacer la comida, invitó a sus ayudantes a comer y se marchó tras Elías. El texto es escogido precisamente, como ustedes van a notar después, porque alguien en la tradición del Evangelio le dice a Jesús que lo deje primero ir a despedirse de su familia antes de cumplir el llamamiento, de obedecer el llamamiento que Jesús le ha hecho. Y la respuesta de Jesús a ese es abrupta, es muy dura, no es como la de Elías a Eliseo. Elías le dice a Eliseo, ve, ¿quién te lo impide? Cuando Eliseo le pide ir a despedirse de su familia. En cambio, como vamos a escuchar después, la respuesta de Jesús al que le pide, antes de ponerse en seguimiento suyo, despedirse de su familia, es abrupta y muy severa. La segunda lectura de este domingo, como les decía, generalmente en los domingos del tiempo ordinario, las segundas lecturas están tomadas de alguna carta apostólica. En este caso, pues, es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta, diría yo, tremendamente polémica de San Pablo. Es quizá la carta más dura que él escribe. Él como que cuando pues sabe de los problemas que hay en las iglesias de Galacia. La región de Galacia quedaba en el centro de lo que hoy es Turquía. De ahí el nombre de un equipo de fútbol turco, que algunos de ustedes que conocen de fútbol tal vez lo han oído mentar, el Galatasaray. Creo que allá jugó nuestro Óscar Córdoba, que fue tantas veces portero de la selección Colombia. En todo caso, dejemos el fútbol y sigamos con la Biblia. En todo caso, Pablo sabe pues que en Galacia, en las iglesias que él fundó, hay problemas y problemas graves. ¿Por qué? Porque han llegado a Galacia judaizantes, así se les suele llamar, es decir, misioneros cristianos de origen judío como Pablo, pero que tenían una tendencia judaizante muy marcada, es decir, no aceptaban estos judíos que eran ya cristianos, no aceptaban que los cristianos venidos del paganismo, es decir, los que no eran judíos de nacimiento y se convertían, no aceptaban que no se hicieran circuncidar como cualquier judío y que no cumplieran, digámoslo así, a cabalidad las leyes rituales de la ley de Moisés o los preceptos rituales de la ley de Moisés, por ejemplo, las leyes de los alimentos. Entonces, estos señores cristianos, pero digamos recalcitrantes en el manejo de la ley, estaban, parece, visitando comunidades fundadas por Pablo y querían sonsacar a los cristianos que Pablo había convertido y les había inculcado el Evangelio y les había dicho que nuestra salvación en Cristo viene precisamente de la gracia de Dios, porque Jesucristo murió por nosotros y vivió para nosotros, y la salvación no se deriva de que seamos circuncidados o no, de que cumplamos o no preceptos rituales de la ley de Moisés. Esa había sido la predicación de Pablo. Eso es lo que Pablo llama en esta carta su evangelio, o el evangelio de la libertad, como también lo llama. En cambio, estos pues llegaban allá inquietando a los cristianos y diciéndoles que tenían que circuncidarse y que tenían que cumplir puntualmente los preceptos rituales de la ley de Moisés. Y en Galacia habían encontrado eco en la comunidad y algunos lo estaban haciendo. Cuando Pablo lo sabe, Pablo se da cuenta de que de esa manera no solamente pues están causando, diría yo, un mal menor a la comunidad, porque finalmente la gente seguía siendo cristiana y que qué importara si los hacían circuncidar o no, o si les permitía o no les permitían comer cierto tipo de carnes, que eso era secundario. No, para Pablo no era secundario, porque para Pablo de eso dependía, digámoslo así, la comprensión básica del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que Dios en Jesucristo, sin ningún mérito nuestro
y sin ninguna obra nuestra nos llama y nos concede su gracia. Nos acepta como somos y nos perdona, sin que nosotros tengamos que devolver nada a cambio, ni dar nada tampoco antes de recibir ese don. Es el evangelio de Pablo, es el evangelio que llama Pablo de la libertad. Eso él lo predicaba. Por eso, si en Galacia, pues los cristianos venidos originalmente no del judaísmo, sino que eran antes paganos, para poder ser cristianos se hacían circuncidar, estaban negando que eran cristianos ya sin circuncidarse, es decir, simplemente por haber aceptado con fe el evangelio y por haber sido bautizados. De modo que la cuestión, o mejor dicho, el asunto que se estaba tratando era un asunto para Pablo muy serio. Era prácticamente la verdad del evangelio, como la llama él, la verdad del evangelio, y por eso en la carta a los Gálatas se queja él ardientemente de que llegan otros con otro evangelio distinto de que él predicó, y los Gálatas pues lo aceptan sin más y se dejan sonsacar, y por eso Pablo pronuncia o escribe en esa carta al comienzo un anatema, es decir, una maldición terrible. Dice que si cualquier otro, aún un ángel del cielo, predica un evangelio distinto del que él les ha inculcado, sea anatema, es decir, sea para siempre maldito delante de Dios. Digámoslo así, es tanto el dolor, y yo pienso la rabia que le da a Pablo cuando sabe lo que está pasando entre los cristianos de Galacia, que él mismo había llamado a la fe y había congregado en la iglesia. Por lo que yo les he contado, es tanta la rabia y el dolor que cuando les escribe la carta, se las escribe en una forma, digamos, distinta como escribe él las demás cartas. Fíjense, en las demás cartas, después de el salud, pues la presentación del comienzo de la carta con el nombre del remitente, es decir, él, de los destinatarios ellos, y un comentario. En las demás cartas siempre hay en las cartas de Pablo una bendición de Dios o una acción de gracias. Siempre Pablo dice, pues en el segundo párrafo, damos gracias a Dios, tal cosa. En esta carta suprime la acción de gracias. La suprime. Es decir, como que llega al grano directamente. Es decir, vamos a lo que vamos. Lo que vamos es que ustedes están cambiándose de evangelio. Ustedes están tergiversando el evangelio. Por eso, entonces, fíjense, en lugar de acción de gracias, en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, en lugar de decir, pues, como dice, efjaristó, es decir, agradezco a Dios o agradecemos, efjaristumen, en fin, en lugar de emplear, pues, el vocabulario de acción de gracias, Pablo escribe en el segundo párrafo, al comienzo, el verbo zafmaso, me admiro de que tan pronto os hayáis pasado a un evangelio distinto del que yo os anuncié. Me admiro, es decir, Pablo está admirado, pero esa admiración no es, digámoslo así, un reconocimiento para ellos, no, al contrario, es un inmenso reproche. Toda la carta es un inmenso reproche para ellos, para los Gálatas, y tal vez en ninguna otra carta utiliza Pablo. Bueno, Pablo era un ánimo, tenía una personalidad muy definida, era un hombre sin pelos en la lengua, o mejor dicho, sin impedimentos en la mano cuando trataba de escribir o de dictar las cartas. En esta carta, esos que estaban creando el desconcierto en Galacia los llama intrusos, falsos hermanos, que están acechando, espiando la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esa libertad que tenemos en Cristo Jesús es precisamente la libertad que consiste en no tenernos que ganar, oigan esto, ganar por medio de cumplimiento de leyes, por más sacrosantas que sean, por más que Dios mismo las hubiera dado en el Sinaí, no nos tenemos que ganar la gracia de Dios, sino simplemente recibirla, aceptarla. Dios no está respondiendo con su gracia a algo que nosotros hayamos hecho, no. Al contrario, nos está dando una gracia absolutamente como
etimológicamente corresponde, un don gratuito, algo de la bondad y de la misericordia de Dios, que es el hecho de Jesucristo, su muerte y su vida y su muerte por nosotros. Ese es el don de Dios. Dios nos lo está dando, y Dios, para dárnoslo, no exige nada a cambio, no exige que hagamos algo a cambio, exige simplemente que lo recibamos, y ese recibirlo es la fe. Es la fe, se recibe con fe. Eso es lo que dice Pablo, eso es su teología, ese es su evangelio. Y por eso entonces, fíjense, la ley de Moisés, o nomos, como lo llama Pablo, o nomos, ya, digamos, en la vida cristiana, ya no va a jugar un papel fundamental. Hemos sido liberados de la ley. Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, dice él. Palabras muy duras, que aún un cristiano hoy en día pues las puede entender mal. Y en ese tiempo también algunos las entendían mal. Cuando Pablo decía que habíamos sido liberados de la ley, algunos querían entender que Pablo entonces estaba aconsejando el libertinaje. Hagan lo que quieran, pequen bastante. No, Pablo evidentemente no quiere decir eso. Pero este es el vocabulario de libertad que emplea Pablo. Creo que con la explicación que les he dado, ya más o menos ustedes lo han entendido. Y ahora que leamos el texto que toca este domingo, lo van a entender mejor. El texto señalado para este domingo es una especie como de mosaico. Empieza con un pedacito del capítulo 4 y luego sigue con un versículo del versículo 5 y luego un conjunto de versículos de ese mismo capítulo 5. De modo que no toma, digamos, de corrido una parte de la Biblia, sino que va tomando pedacitos salpicados. Dice así: hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche el egoísmo. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda la ley se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo, andad según el Espíritu, y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais, pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Pues bien, ser cristiano significa ser llamado a la libertad, ser llamado a la libertad. La palabra libertad que utiliza aquí San Pablo se dice en griego eleftheria, viene un nombre personal en castellano que a veces se usa, ya muy poco, pero se usa, Eleuterio. Don Eleuterio y doña Eleuteria, ustedes ven, eleftheria es libertad, eleftheros es libre, ahí está el adjetivo. Eleftheria, nos llamó Dios a la libertad, a la libertad. ¿Por qué dice Pablo que Dios nos llamó a la libertad? ¿Por qué? Porque el ser humano pecador, nosotros los seres humanos pecadores, estamos dominados por la carne. La carne es nuestra condición humana pecadora que finalmente repercute en el hecho de que en nuestra vida no cumplamos la voluntad de Dios. Es decir, no seamos capaces nosotros de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. El ser humano dejado a su propia capacidad simplemente sucumbe a su realidad carnal, la realidad carnal que lo constituye. Entonces, ¿qué? ¿Qué sucede? En ese momento, siendo nosotros una realidad carnal que no tenemos la fuerza ni la capacidad para cumplir cabalmente lo que Dios quiere de nosotros, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, entonces ahí entra la ley en la cual Dios nos dice claramente qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. La ley está marcada en la Biblia. Por ejemplo, los grandes preceptos morales, llamémoslos así, son el Decálogo,
pero fuera de eso los judíos tenían toda la Torá de Moisés, que comprendía muchísimos más preceptos y prohibiciones. Entonces, ante la condición carnal del hombre, ante el hecho de que el hombre es pecador, cuando la ley se agrega, la ley que le ayuda o lo perjudica, le da a conocer la fuerza del pecado. Porque el hombre se da cuenta, fíjense, ahí está la cosa, se da cuenta de que él, siendo carne, por más que conozca lo que Dios quiere de él, no tiene la fuerza para cumplirlo. Y por eso entonces la ley, siendo buena, expresando la voluntad de Dios, tiene también como consecuencia en el hombre hundirlo más bajo el poder del pecado. Es decir, la ley simplemente le da al hombre conocimiento del pecado, y como el hombre no es capaz de cuenta propia de cumplir la ley, entonces cuando incumple la ley, más pecador y más condenado delante de Dios se vuelve. Ese es el drama del ser humano. Aquí en Gálatas está esbozado. Ese drama está mejor tratado o más ampliamente tratado en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, si ustedes lo quieren encontrar allí. Pero aquí en Gálatas está, digamos a grandes rasgos, ese drama del ser humano. Entonces, ¿qué hace Dios ante esa situación terrible en que se encuentra el ser humano? Dios entonces nos envía a su Hijo. Nos envía a su Hijo, que es uno como nosotros, para que su Hijo, viviendo en la carne como nosotros, no en la carne en el sentido de que Él no es pecador como nosotros, pero viviendo nuestra condición humana mortal, en Jesucristo Dios hizo el prodigio del Espíritu. Es decir, Dios realizó la aurora de una nueva creación. De tal manera que cuando uno acepta a Jesucristo en su vida, cuando uno le dice sí en la fe, el mismo Espíritu que está en Jesucristo y lo ha hecho nueva creación, se posesiona de uno y empieza en uno también entonces la obra de la creación nueva. Y de esa manera entonces, fíjense, queda uno más allá de la ley. ¿Por qué? Porque ya no necesita uno que la ley le diga qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu por dentro lo guía, el Espíritu por dentro lo ilumina y sobre todo el Espíritu por dentro lo fortalece para que la voluntad de Dios que uno conoce sea por su propia razón natural humana o sea también porque uno como cristiano formado en la Biblia conoce la voluntad de Dios, entonces ya la ley, lo que la ley quiere, lo que Dios manda, pueda cumplirse en uno, sin que eso afecte o sin que eso se imponga desde afuera como una voluntad que no es coherente o connatural con la propia libertad humana. Se salvaguarda así la libertad. ¿Por qué? Porque el ser humano es nueva criatura, nueva creación, es creado otra vez de nuevo por Dios, y de esa manera el cumplimiento de la voluntad de Dios no se impone desde afuera con una voluntad externa, sino que nace desde adentro por una connaturalización con la voluntad de Dios que hace en nosotros o que crea en nosotros el Espíritu. La del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 a 62. Fíjense, amables oyentes, el Evangelio de San Lucas, después de un proemio, luego viene la infancia de Jesús y luego una preparación del ministerio de Jesús. En el Evangelio de San Lucas hay toda una primera parte, podríamos llamarla así, que cuenta cómo actuó Jesús empezando por Galilea, luego por toda la tierra de los judíos. En esa primera parte sigue Lucas, digámoslo así puntualmente, el hilo de Marcos. Lo interrumpe por allá una vecesita para introducir materiales de otra fuente, que es la fuente Q o las fuentes propias de él. En todo caso, de Lucas 4:14 a 9:50, uno aprecia en Lucas, pues, básicamente a grandes rasgos, el hilo del Evangelio de Marcos, y prácticamente casi todo el Evangelio de Marcos está condensado en esa primera parte del Evangelio lucano. En esa primera parte también, tal vez
para que finalmente no le quedara demasiado larga su obra. Lucas suprime de Marcos un pedazo muy grande, Marcos 6:45 a 8:26, todo ese pedazo tan largo lo suprime Lucas de Marcos, probablemente con la intención de que no le quedara tan larga su obra, al menos así lo dicen algunos autores. Pudo haber otras razones de Lucas. En mi comentario de Lucas yo expongo esto ampliamente. En todo caso, sigue pues a Marcos hasta 9:50. 9:50, Lucas vuelve a interrumpir el hilo de Marcos y comienza una sección especial propia y exclusiva del Evangelio de él, que es la gran marcha a Jerusalén. Se aprovecha de un versículo de Marcos 10:1, donde Marcos dice que Jesús iba entre Samaria y Galilea, por allá, iba, digámoslo así, también se pone también en camino a Jerusalén. Lucas entonces, en ese punto, llega hasta ese punto con Marcos y luego, de 9:51 adelante, introduce todo un bloque muy largo, de 9:51 a 18:14, imagínense, un montón de capítulos de elementos que no están en Marcos. Los toma él de otra fuente, particularmente la fuente Q, que tiene en común con Mateo, y fuentes propias particulares lucanas. Ese relato de la gran marcha de Jesús a Jerusalén, pues bien, el texto que toca este domingo está tomado del comienzo de la gran marcha. Por eso les expliqué así a grandes rasgos estos detalles de la estructura íntima o profunda del Evangelio de Lucas. Si ustedes escuchan mi programa sobre el comentario de Lucas, cuando lleguemos a ese punto lo explicaré mucho mejor, con mayores detalles, y ustedes lo podrán entender mucho mejor también. En todo caso, el pedacito que toca leer este domingo es exactamente el punto donde Lucas suspende el uso o el empleo de Marcos como fuente y empieza a utilizar otras fuentes, y todo lo que saca de esas otras fuentes lo integra en un gran relato de la marcha de Jesús a Jerusalén. Es una especie de procesión a Jerusalén la que emprende Jesús en Lucas 9:51. Escuchemos el texto evangélico. Lucas 9:51 a 62. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle el alojamiento, pero no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. ¿Han escuchado ustedes la forma tan solemne como Lucas comienza esta sección de su evangelio? Repito un pedacito: cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo. Literalmente dice el evangelio de Lucas, cuando se iba cumpliendo el tiempo de su asunción. La palabra asunción, del verbo asumir, significa que Dios lo asume, como que lo rapta, lo arrebata de la tierra al cielo. Esa es una lectura, digamos, de lo que Lucas luego cuenta como ascensión del Señor. La palabra ascensión, digamos, enfatiza, digámoslo así, la iniciativa de Jesús en su encuentro con Dios, y la asunción, que es ciertamente
el vocablo teológicamente más trascendental, implica que es decir, que el hecho de la exaltación de Jesús es un hecho obrado por Dios, es Dios mismo el que lo exalta, Dios mismo es que lo asume. Fíjense pues, desde el comienzo de la marcha, cuando Jesús, digámoslo así, levanta la cabeza, toma la decisión de ir a Jerusalén, se trata entonces, según Lucas, de la asunción de Jesús por parte de Dios. Es decir, la meta es Jerusalén, pero más allá de Jerusalén es el cielo. Es decir, es estar sentado Jesús o el Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Esa es la cosa. Ustedes ven la solemnidad pues de esta narración de la marcha de Jesús a Jerusalén. Fíjense, para ir de Galilea, donde estaba Jesús era de Galilea, actuó por allá junto al lago. Hemos recorrido en Lucas la actuación de Jesús. Para ir de Galilea a Jerusalén había dos caminos. Uno, el más derecho, era atravesando Samaria. Galilea era la región del norte, Samaria era la región intermedia y Judea, cuya capital era Jerusalén, era la región del sur. De modo que uno podía ir a Jerusalén de Galilea atravesando Samaria y llegaba directamente a Jerusalén. Los judíos evitaban ese camino a través de Samaria porque los samaritanos, digámoslo así, no miraban bien a los judíos y a veces molestaban o hasta hacían sufrir a los peregrinos que venían de Galilea y atravesaban el territorio de Samaria. Había atracos, había dificultades, en fin, problemas de esos. Y por eso entonces los judíos, en lugar de atravesar Samaria, bajaban de Galilea hasta la orilla del Jordán y el Jordán avanzaba hacia el sur por una hoya profunda, a través de esa hoya profunda del valle profundo del Jordán que pertenecía a Galilea y por tanto la parte de Perea, que era al sur de la región del Jordán, era una región habitada también por judíos y pertenecía a la circunscripción política de Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea. Entonces avanzaban por la orilla del Jordán hasta Jericó y de Jericó subían a Jerusalén. Este camino, digámoslo así, de Jesús de Galilea a Jerusalén, pasando por la orilla del Jordán o recorriendo, digamos, el Jordán hacia el sur hasta Jericó, es el que supone el evangelista Marcos. El evangelista Marcos supone esta ruta de Jesús. Pero Lucas tiene una tradición que dice que Jesús se arrimó desde Galilea hasta las fronteras de Samaria y que tal vez, digo yo, intentó atravesar Samaria, pero no lo hizo. Y aquí se cuenta por qué no lo hizo. No lo hizo porque en una aldea de Samaria no quisieron recibirlo. Y no lo quisieron recibir, ¿por qué? Porque era judío, iba a Jerusalén. Y entre judíos samaritanos, como dice el Evangelio de San Juan, en el episodio de la mujer samaritana, no había buen trato. Y la gente que iba a Jerusalén no era bien recibida por el territorio de Samaria. Por eso los samaritanos habían construido ya un templo rival del de Jerusalén sobre el monte Garizim, y allí también le hacían sacrificios y culto al Señor, al mismo Dios de Israel, que era también el Dios de los samaritanos. Fíjense pues, para que ustedes más o menos se percaten de la problemática que está en el trasfondo de este texto. Lucas pues conoce a Marcos y sabe que Jesús llegó a Jerusalén no atravesando Samaria directamente, llegando a Jerusalén por el norte, sino que Jesús llegó primero a Jericó, es decir, en la margen occidental del Jordán. De modo que Lucas como que entremezcla, o al menos da posibilidad de entremezclar los dos itinerarios, el itinerario a través de Samaria y el itinerario de Marcos, que es por el Jordán, pero termina como sigue a Marcos y se basa en el diseño, digamos, narrativo de Marcos. El Jesús de Lucas también llega a Jericó. Lucas lo va a poner en Jericó. Más adelantico, en esta misma parte de la marcha, se va a decir que Jesús va a enviar un grupo de 72 discípulos para que
vayan preparando el camino de él por las aldeas y ciudades por donde tiene que pasar. Pues bien, aquí en la frontera de Samaria, entre Galilea y Samaria, se anticipa algo de lo que más adelante se va a decir de los 72. Se dice que envió mensajeros por delante. Llega pues a Samaria, a la frontera de Samaria, y estos mensajeros de camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Fíjense, 2 discípulos de Jesús, presumiblemente entonces judíos, y Jesús judío. Jesús quiere hospedarse en una aldea de Samaria. Y dice el texto, pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Los 2 enviados se enojaron mucho, se sintieron agraviados, se sintieron despreciados, y junto con ellos también principalmente Jesús, y fueron a contarle que no los habían querido recibir. Y por eso entonces le hicieron esta propuesta: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Imagínense pues el carácter fogoso de estos 2 enviados. Estos 2 enviados eran los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Jesús entonces los regaña y se marcharon a otra aldea. No es pues actitud de Jesús, hacer bajar fuego del cielo para acabar con nadie. Esa no es su misión es otra. Aquí los discípulos de Jesús pues tienen unas pretensiones de poder y de dominio con las cuales el mismo Jesús no se compagina. En este puntito, el relato lucano de la marcha, después de esta perícopa o elemento introductorio, episodio del preparar alojamiento en una aldea de Samaria, el rechazo allí, y luego el comentario de estos 2 fogosos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que piden que baje fuego del cielo. Pues aprovecho para decirles, en el Evangelio de Marcos se trae una notica de un sobrenombre que habían recibido estos 2 fogosos discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Boanerges, dice el texto griego, y se suele decir que viene de una expresión aramea que significa hijos del trueno, hijos del rayo. Pues son 2 centellas estos. El fuego del cielo que va a bajar seguramente son los rayos, que se dejan sentir como tremendos truenos. Tal vez este carácter fogoso de estos discípulos sea la razón por la que finalmente recibieron este nombre. Sin embargo, no es algo que pueda asegurarse. En todo caso, después de este elemento introductorio del relato de la marcha, vienen en el relato lucano, vienen 3 dichos de Jesús que están enmarcados en pequeñas escenas. Son 3 dichos acerca del seguimiento. Jesús va hacia Jerusalén, donde ocurrirá su asunción. Se supone que sus discípulos, que son prácticamente los 12 apóstoles y posiblemente también otros, van con él. Seguramente otros se suponen, porque más adelante se va a hablar del envío de 72. De modo que Lucas supone pues que esta es marcha a Jerusalén, es una especie de procesión solemne de Jesús, en el fondo pues hacia el cielo, pero hacia el cielo a través de Jerusalén. Entonces fíjense, aquí Lucas añade 3 pequeños episodios que están caracterizados por un dicho de Jesús que es su punto culminante. Estos episodios donde un dicho es un punto culminante se llaman en la tradición evangélica apotegmata. Apotegma se diría en castellano. La palabra apotegma significa dicho, refrán, sentencia. Bultmann emplea ese nombre cuando se trata de un dicho que está enmarcado o situado en una escena larga o breve. Aquí las escenas son muy breves, son 3 escenas. Hay un texto paralelo en el Evangelio de Mateo de estos dichos, pero en Mateo no son sino 2, los 2 primeros. En Lucas se añade un tercero, y el que se añade es precisamente el que es parecido al episodio de la primera lectura,
al de Eliseo con Elías. Ahorita lo vamos a recordar. El primer episodio es este. Dice, mientras iban de camino, se supone pues en la marcha a Jerusalén, que es el contexto global en que Lucas escribe, mientras iban de camino le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Ahí está el marco escénico. Jesús va de camino con los suyos y de pronto se atraviesa por ahí alguien. Y ese alguien se ofrece a seguirlo. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿A dónde va Jesús? A Jerusalén. Los que conocemos el Evangelio sabemos qué va a ocurrir allí. Es decir, ¿en qué tremenda situación se está metiendo este hombre que le pide seguirlo en un camino que finalmente conduce a Jerusalén? Te seguiré donde quiera que vayas. Por eso Jesús lo previene. Le dice, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En el sentido lucano, prácticamente esto equivale pues a una negativa, a donde quiera que vayas. Tú no alcanzas a medir con quién te estás metiendo, la misma naturaleza provee de alojamiento a los animales. Las zorras tienen madrigueras, es decir, huecos en la tierra o cavidades entre las rocas, donde hacer su guarida, protegerse, criar su prole. Y los pájaros nidos, los pájaros recogen pajitas, recogen hierbitas, recogen palitos y van formando en las ramas de los árboles sus nidos. Los animales mismos tienen, por tanto, dónde guarecerse. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. De modo que la respuesta de Jesús a este hombre, pues prácticamente es como prevenirlo, porque él aparentemente no ha medido el riesgo o las circunstancias a las que se somete si se hace seguidor de Jesús. El segundo caso o el segundo elemento ya no es alguien que se ofrece a seguir a Jesús, sino alguien al cual Jesús llama. Le dijo a otro, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Es una pequeña historia, pero en esa pequeña historia, que es el marco, está la palabra, digamos, el apotegma. Así se llama, el apotegma, que es esa palabra tan fuerte de Jesús que aún ahora a nosotros nos hace estremecer. Déjame primero ir a enterrar a mi padre, le dice él. Y Jesús contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí está la palabra clave. En Mateo llega hasta allí. Lucas añade el pedacito que sigue. Tú vete primero a anunciar el reino de Dios. Como el hombre quería seguirlo, como Jesús lo llama a seguirlo, el hombre le dice, sí, yo te sigo, pero en este momento tengo un problema muy grave, mucho, y es que se murió mi papá. Déjame primero enterrarlo. El significado tan duro de la palabra de Jesús sobre los muertos que entierran a los muertos lo puede medir uno si simplemente compara esta palabra de Jesús con la ley de Dios, ni más ni menos que el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Para los judíos enterrar a los padres era el último deber sagrado de los hijos. Ustedes ven, Jesús por tanto, no, lastimosamente ya se me está acabando el tiempo, no puedo entrar en mayores detalles, pero cuando ustedes escuchen el comentario de Lucas podremos entrar un poco más en este texto. Aquí, sin embargo, aquí Jesús está mostrando pues más, digamos, por encima de la propia palabra de Dios, de la propia ley de Moisés o ley de Dios. Honrar padre y madre, deja que los muertos entierren a los muertos. El tercer caso, que es propio de Lucas, Mateo no lo tiene, combina ambas historias. Fíjense, la historia primera, el que se ofrece, luego, y la segunda,
que habla de una despedida. El otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Es algo parecido a lo que le dice Eliseo a Elías cuando Elías le tiende el manto por encima y le indica que debe ser su discípulo. Cuando Eliseo le dice eso, Elías le permite. ¿Quién te lo impide? Le dice, vete, ve, y lo espera. Y luego de que se despide y mata la yunta de bueyes que está conduciendo e invita a la comida a sus acompañantes, entonces ahí sí se pone Eliseo al servicio de Elías. Aquí Jesús no da tiempo, no da tiempo. Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. El arado. Fíjense, el motivo tiene que ver con el episodio de Eliseo. Eliseo estaba arando entre 12 yuntas de bueyes que estaban delante de él. Él llevaba la última, estaba arando. Arar significa, pues, ustedes deben trabajar la tierra, pero aquí se toma simbólicamente, en el dicho simbólicamente, el que se pone, digamos, a hacer, digamos, lo que la vocación, el seguimiento implica y sigue mirando atrás. Ese es poner la mano en el arado y mirar atrás. Fíjense, si usted está arando, pone la mano en el arado y mira atrás, ara mal, porque no sabe por dónde mete, digamos, la cuchilla que está abriendo la tierra. Tiene que mirar para adelante para saber para dónde va. Uno tiene que, cuando está arando, tiene que saber para dónde debe ir el arado. Es para el lado para donde van los bueyes que arrastran el arado. Por tanto, si alguien quiere seguir a Jesús y se comporta como alguien que pone la mano en el arado y mira para atrás, ese no sirve. El que quiera seguir a Jesús tiene que ser absolutamente consecuente con su vocación. Queridos oyentes, cuando uno escucha esto, se da uno cuenta, pues, que Jesús no era ninguna pera en dulce, por una parte, y por otra parte se da cuenta uno hasta qué punto nosotros los cristianos de hoy en día ni siquiera nos percatamos junto a quién estamos y detrás de quién seguimos. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra palabra del domingo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.